los que no me conocen, o para los que entraron más tarde, yo soy Andrés Pausín, soy ingeniero de Grasting, soy ingeniero de soporte. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre una de estas nuevas funcionalidades, ¿verdad? Que tenemos dentro de nuestra gama UCM, que es integrando con base de datos nuestra central telefónica. ¿Ok? Aquí vamos a ver un poco sobre el preámbulo, un poco de teoría sobre qué es una base de datos, cuáles son los dos tipos de base de datos que existen, cuál es o cuál permite el UCM directamente. Luego va de ello, vamos a visualizar cuáles son los dispositivos, ¿verdad? Dentro de nuestra gama de PBX que soportan estas nuevas funcionalidades y a partir de ello, ¿verdad? Al final del webinar voy a hacer una pequeña demostración para que puedan apreciar un poco sobre esta funcionalidad, ¿ok? Sí, al final les debería llegar un correo con la presentación, ¿ok? Muy bien. Ajá, empezamos el webinar, ¿verdad? Integrando bases de datos en nuestra central telefónica. Empecemos con definir, ¿verdad? Lo que es una base de datos. A mí siempre me gusta cuando hablo al respecto de que una base de datos, haciendo la analogía, es como una biblioteca, ¿ok? Es un espacio físico, bueno, no físico, pero haciendo la analogía, ¿no? Es un espacio, en este caso lógico, donde nosotros vamos a almacenar información, ¿ok? Donde evidentemente estos valores, ¿verdad? Que nosotros conocemos como datos, por sí solos no tienen algún valor. La, se empiezan a convertir en información cuando nosotros empezamos a darle sentido o relación entre ellos mismos, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿verdad? Una base de datos es como un superarchivo, ¿verdad? Organizado donde almacenamos mucha información. Eh, Como se los mencionaba, imagínense que es una biblioteca gigante donde encontramos libros, donde aparecen los nombres de los libros, fechas, un identificador único, etc. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, ¿verdad? Sabemos que una base de datos ya, vamos a decirlo así, como una entidad grande, ¿verdad? Que nos va a almacenar datos o información. eh, ya dentro de ella, ¿verdad? Vamos a encontrar dos tipos de base de datos, ¿ok? Ya después allí voy a hablar un poco sobre qué vamos a encontrar dentro de esas bases de datos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a diferenciar, ¿verdad? Sabemos que ahora la base de datos es un espacio lógico donde nosotros vamos a almacenar cierta información. Ahora bien, nosotros esta base de datos la separamos en dos ramas, ¿ok? Las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. ¿Cuáles van a ser las grandes diferencias entre ellas? Ok, como dice aquí, las bases de datos relacionales son las más comunes, ¿ok? Y estas se basan en un modelo relacional, donde los datos se organizan en tablas, ¿ok? Relacionadas. Básicamente, el modelo de datos relacional es un modelo un poco estricto. Y ojo, esto no significa que sea una desventaja. En muchas ocasiones nos sirve como ventaja. ¿Por qué? Porque nos va a permitir nosotros mantener un mismo estado de todos los datos. Les explico. Como les mencionaba, las bases de datos, ¿verdad? Es nuestro espacio físico. Dentro de este espacio físico, cuando nosotros utilizamos estas bases de datos relacionales, nosotros debemos crear tablas, ¿ok? Como bien sabemos, una tabla corresponde a columnas, ¿ok? Y filas, ¿cierto? Entonces, la base de datos, en este caso, estas tablas, ¿verdad? Eh, para hacerlo más fácil esta interpretación, las columnas, ¿ok? Las conocemos como atributos, ¿ok? Y luego tenemos como filas cada uno de estos registros. Es decir, que el campo que yo consiga, o sea, la fila que yo consiga, va a tener ciertos atributos físicos. Y ahora bien, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una entidad muy específica, mmm, ejemplo, un contacto telefónico, ¿ok? Nosotros tenemos una tabla de un contacto telefónico. ¿Qué atributos nosotros podemos visualizar allí? Nombre, número de teléfono, un identificador único, ¿ok? Si de repente nos vamos, por ejemplo, un poco a los que hemos manejado en la PBX, correo, o sea, un email, eh,
departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacerlas tan complejas como nosotros queramos. Ahora bien, aparte claro, ahorita te estoy haciendo el ejemplo directamente con una sola tabla, pero ¿cuál es la ventaja de las bases de datos relacionales? Que existen campos, ¿ok? O mejor dicho, vamos a decirlo así, existen atributos de cada tabla que se pueden relacionar con otra, ¿ok? Si por ejemplo nos vamos a un ámbito un poco más extenso, por ejemplo, en un sistema de facturación, directamente yo puedo tener una tabla donde se muestra el encabezado de factura, como puede ser un identificador de factura, el precio total de la factura, si de repente tiene algún impuesto, etcétera, etcétera. Y por último, yo puedo tener otra tabla aparte donde voy a tener los registros de todas las compras, ¿ok? O de todos los ítems que yo compro dentro de todas las facturas. Entonces, yo a través del identificador de la factura, ¿verdad? Que debería ser único, por lo menos en esta tabla, yo puedo unir o extraer la información tanto de una tabla como otra, ¿ok? Entonces, eh, esta es básicamente una manera en la que, o un pequeño ejemplo, ¿verdad? Donde podemos ver el uso de eh, una implementación de base de datos con tablas relacionales. Otra cosa que también les quería mencionar es que estas bases de datos relacionales generalmente utilizan un lenguaje de programación que es SQL. ¿Ok? Ahora bien, ya yéndonos al otro extremo, vamos a ir a las bases de datos no relacionales. Como dice aquí, estas son bases de datos no SQL. ¿Qué significa esto? El no SQL significa que no vamos a utilizar, evidentemente, este lenguaje SQL, sino que ahora la información no viene distribuida en tablas, ¿ok? Sino que viene distribuida en objetos, ¿verdad? Que están o no estructurados o son semiestructurados. Ejemplo, si vamos al mismo caso de las facturas, ¿verdad? Hay facturas que tienen más o menos ítems, ¿cierto? Bueno, sencillamente nosotros pudiésemos crear dentro de una base de datos no relacional ciertas facturas, ¿verdad? Que nosotros lo vemos dentro de un tipo de dato que es el array, pues directamente sí, un array. Entonces allí nosotros podemos agregar dinámicamente ciertos objetos. Entonces, esa estructura de datos, ¿verdad? Que no está predefinida y que puede variar dependiendo de la información que nosotros queramos almacenar, viene siendo bastante funcional, sobre todo en el ámbito de las bases de datos no relacionales. ¿Ok? Con lo que menciona Hugo, ¿afecta el rendimiento del UCM? Sí, pero realmente es muy poco, ¿ok? Evidentemente son recursos que se tienen que utilizar para, por ejemplo, conectar el UCM con la base de datos, ¿ok? Y extraer esa información. Pero sí, termina siendo bastante ínfimo. No es que va a tener una, un impacto gigante sobre el rendimiento del UCM. No, no va por allí la cosa. Ajá. Ok, Hugo, ya voy a responder esas preguntas. No te adelantes un poco la presentación, ¿ok? No te preocupes, igual eso va a ser contestado. Ajá, entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar estos sistemas de base de datos dentro de nuestros sistemas telefónicos? Bueno, por ejemplo, como podemos ver aquí en la presentación, esta base de datos en una red de telefonía empresarial son fundamentales para gestionar información de usuarios, las llamadas, los equipos, aspectos relevantes del sistema. ¿Ok? Estas bases de datos pueden estar alojadas en diferentes sitios. Puede ser un servidor, puede ser una máquina local, puede ser nuestro dispositivo, ¿ok? Etcétera. Aparte de ello, ¿verdad? Donde se pueden visualizar cierto uso de base de datos. Ejemplo, en los CRM, ¿verdad? Es que ciertas empresas utilizan CRM que puede estar integrado en los PBX para poder almacenar cierto tipo de información. Aparte, podemos tener ciertas aplicaciones de gestión de llamadas, ¿ok? Como contact centers, donde pueden tener sus propias bases de datos para gestionar las colas de llamadas y las estadísticas de los agentes, datos relevantes, etcétera, etcétera. Ya por último, ¿verdad? Para hacer mención, con lo que tenemos aquí dentro de las diapositivas, también podemos encontrar el Active Directory, ¿ok?
¿ok? Donde en ciertos entornos empresariales, ¿verdad? El Active Directory lo que se utiliza a menudo para almacenar cierta información de usuarios, grupos de usuarios, equipos, etcétera, ¿ok? Incluso existe infinidad de situaciones, ejemplos más, donde nosotros vamos o donde se utilizan bases de datos, ¿ok? Dentro del sistema telefónico. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuál de los dos modelos que yo les mencioné anteriormente, relacional y no relacional, son los que permite el UCM. De todos modos, yo se los voy a mostrar en la parte práctica por qué solo, o sea, por qué se permite solo en este caso el uso de base de datos SQL. Muy bien, como les mencionaba, a ver si se recuerdan, a ver si me prestaron atención. Este tipo de datos, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar, que utilizan el lenguaje SQL, termina siendo una base de datos relacional o no relacional. A ver, las leo aquí en el chat. Ok, Brandon dice relacional, Robin relacional, excelente. Es correcto. Muy bien. Cuando se utiliza este lenguaje SQL, ¿verdad? Nosotros utilizamos bases de datos relacionales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dentro, o sea, en el apartado de la integración de nuestro CM, ¿ok? Con las bases de datos, la que se permite directamente es las bases de datos SQL o relacionales. Y ojo, existen infinidad, ¿ok? De de dispositivos, a ver, de aplicaciones, ¿verdad? Que te generan o que permiten crear bases de datos, ¿ok? La más común, de hecho, la que nosotros vamos a utilizar para la presentación el día de hoy, va a ser MySQL. MySQL, ¿verdad? Termina siendo desarrollada por esta empresa que ya muchos conocen, que es Oracle. Oracle también fue el desarrollador de Java, ¿cierto? De ese lenguaje de programación que fue y es incluso muy usado muchos sistemas, ¿ok? Entonces, como se menciona aquí, MySQL, ¿verdad? Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, ¿ok? Muy popular y casualmente es de código abierto. Esto significa que cualquier persona tiene la posibilidad de descargarlo y usarlo de forma gratuita. Ojo, lo digo, se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de aplicaciones web y no solamente, o sea, no solamente en el área de la telefónica, sino en ciertas aplicaciones web donde nosotros requerimos, ¿verdad?, almacenar la información que el cliente utiliza o envía. Eh, Ejemplo, si de repente nosotros vamos, como les mencionaba, a un sistema de facturación, nosotros requerimos, ¿verdad?, de un sistema de base de datos para poder almacenar toda la información de las compras, ventas, facturaciones, gestiones, etcétera. Aparte de ello, termina siendo bastante fundamental. ¿Cómo funciona MySQL? Este es básicamente lo que, como les mencionaba, organizamos los datos en tablas, ¿ok? Yo igual, en la parte práctica, voy a abrir mi entorno de desarrollo y les voy a mostrar bases de datos para que ustedes puedan visualizar las tablas que nosotros estamos creando, etcétera, etcétera. Eh, Incluso donde nosotros vamos a poder visualizar la data que se va a ver reflejada dentro de nuestro sistema con nuestros teléfonos y proyectos, ¿ok? Pero bien, ¿cómo se obtiene o cómo obtiene la central la información de un cliente? Muy bien, vamos a hacer esta representación por pasos, ¿ok? Primero que nada, el UCM ingresa, o sea, se ingresa una llamada a la central telefónica, ¿ok? Es decir, yo tengo una llamada entrante a través de un proveedor o una troncal SIP, por ejemplo, ¿verdad? Luego de allí, la central, después de hacer ciertos cambios en unos parámetros dentro de nuestras reglas de entrada, lo que va a suceder es que la central va a hacer una petición a nuestra base de datos, ¿verdad? SQL. Al ser una base de datos, como les mencionaba, ser una base de datos relacional, ¿ok? Lo que nos va a permitir es tener una tabla con ciertos atributos específicos, ¿ok? Donde el UCM lo que va a hacer es preguntar por uno de estos atributos, ¿verdad? Y la respuesta que me da la base de datos
es el otro valor, ¿ok? Entonces, el valor que te retorna esta petición que nosotros le hacemos a esta base de datos SQL, lo vamos a modificar por el caller ID name que estamos recibiendo, ¿ok? Donde los dispositivos finales, como pueden ser teléfonos, softphones, puede ser de repente incluso la misma aplicación de Wave, ya lo vamos a visualizar, van a recibir la llamada identificada con en este caso, el caller ID name, ¿verdad? Que yo haya configurado dentro de mi base de datos, ¿ok? Ajá. Ahora bien, como me mencionaba Hugo anteriormente, ¿cuáles van a ser nuestros equipos, verdad? Que pueden soportar esta tecnología, ¿ok? Esta nueva función dentro del UCM. Muy bien, va a ser toda la gama de la serie de UCM 6.3, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas, o para los que no conozcan o no tengan mucho conocimiento sobre la serie de UCM, ¿verdad? Eh, ¿Qué campos, ok, o qué características nosotros vamos a poder visualizar? Muy bien, bajo la gama del UCM 6.3, ¿verdad? Hay ciertos dispositivos, evidentemente no todos manejan el mismo hardware, como ya muchos saben, que conozco que han trabajado anteriormente con la marca. No todos los dispositivos, ¿verdad? Manejan la misma cantidad de usuarios, llamadas, etcétera, pero hay modelos de UCM, ¿verdad? Que, que te permiten hasta 3.000, 5.000 usuarios, ¿ok? Incluso hay soluciones, ¿verdad? De videoconferencia y reuniones web que están incorporadas dentro del UCM, que los vamos a poder usar con GBC, como el que estoy utilizando ahorita, para que ustedes me puedan visualizar. Aparte de ello, ¿verdad? Ciertos dispositivos móviles a través de la aplicación de Wave, están los teléfonos IP, los teléfonos DEC, ¿ok? Todos estos dispositivos, ¿verdad? Que están, hablando de la marca de Grandstream, integrados, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema y de soluciones de comunicaciones unificadas, ¿ok? Esta funcionalidad, como les mencionaba, es totalmente compatible con todo el ecosistema de UCM 6.3 para trabajadores y administración remota. Es decir, el hecho de nosotros poder hacer uso de esta configuración de base de datos no impide que extensiones remotas, ¿verdad? Reciban esta información desde la PBX. ¿Okay? Aparte de ello, bueno, se tienen funciones de configuración y gestión desde la nube a través de GDMS. Muy bien. Aquí voy a hacer un poco de énfasis, ¿verdad? En lo que les mencionaba anteriormente. ¿Ok? La gama 6.3, ¿verdad? La dividimos en dos fases, ¿ok? La gama que tiene audio, ¿ok? Y la gama 6.3, que es la que nosotros presentamos aquí. Eh, ya ahorita, de todos modos, cuando toquemos el otro grupo de UCM, ¿verdad? Les voy a pedir que me den esa información. Muy bien, entonces nosotros a partir, ejemplo, en esta gama de la serie 6.3, ¿verdad? Está compuesta por 4 modelos, ¿ok? La cual se ajusta a los requerimientos de cada organización, 6301, 6302, 6304 y 6308. Para los que no conozcan, el último valor, ¿verdad?, que nosotros podemos visualizar aquí en el modelo del UCM, corresponde a la cantidad de puertos FXS y FXO, ¿verdad?, que nosotros podemos configurar dentro del mismo. Es decir, la cantidad de líneas analógicas que nosotros podemos realizar. Incluso, como les mencionaba anteriormente, todo el ecosistema 6.3, incluyendo la serie de audio, ¿verdad? Admite estas funcionalidades de integración con base de datos. ¿Okay? Entonces, esta gama de 6.3 eh, soporta hasta 1.500 usuarios, ciertas herramientas de colaboración, hay ciertos CRM, y hay, más adelante si desean se los menciono, que permite esa interacción directa con el UCM. Vamos a tener acceso, estos usuarios van a tener acceso a sus extensiones directamente que pueden registrar en teléfonos IP, computadoras, softphones, ok, ciertas aplicaciones de tantos móviles como de escritorio, etcétera. Es totalmente compatible, esta gama de UCMs es totalmente compatible con el ecosistema de UCM 6.3,
donde otorgamos, o sea, se otorga, ¿verdad? La posibilidad de hacer uso de extensiones remotas y de una gestión centralizada, ¿ok? Incluso permite la configuración y gestión de la nube a través de GDMS. Muy bien, entonces, estos son los modelos de UCM 63000XA, ¿ok? Donde, ¿verdad? Vamos a poder también hacer uso de este tipo de implementación. A ver si saben la diferencia. ¿A qué corresponde, verdad? A que sea serie de audio. ¿Ok? Y la A de audio, ¿cierto? Pero ¿a qué hacemos referencia? Ok, está bien, solo audio, pero solo audio ¿en qué sentido? Llamadas, reuniones, ambas, ninguna. A ver, si se acuerdan. Es correcto. La serie audio, ¿verdad? A diferencia de la serie normal de UCM 6.3, no admite, ¿verdad?, conferencias de video. Esa es básicamente la gran diferencia entre ambos, ¿ok? Esta gama de audio fue hecha directamente para qué? Para donde con un hardware un poco más reducido, ¿verdad? Se mantiene igual grandes capacidades, pero no te da la posibilidad de hacer uso de videoconferencias. Ojo, videoconferencias. Sin embargo, sí se permite, ¿verdad? O por si tenían la duda, ¿verdad? Sí se permite la posibilidad de tener videollamadas, por ejemplo, entre extensiones. ¿Por qué? Porque las extensiones soportan el códec, por ejemplo, H264, que como bien sabemos es un códec de video. Entonces, para terminar de aclarar este punto, esta gama UCM 6300A, ¿ok? O esta gama de audio, lo que no nos va a permitir es tener eh, videoconferencias, ¿ok? Joel, lo que mencionas, ¿cuál UCM tiene una troncal SIP E1? Bueno, esto no va directamente a la presentación, pero bueno, te comento. La UCM 6301, perdón, la UCM 6510, ¿verdad? Ella soporta la configuración de troncales EU. En todo caso, tendrías que contactar con tu proveedor para chequear la disponibilidad del mismo. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar un poco sobre este ecosistema 6.3, ¿ok? De la UCM 6.3, donde vamos a ver tres grandes rubros, ¿ok? O tres grandes partes. Vamos a ver primero esta gestión de UCM desde la nube, ¿ok? Utilizando GMS. Vamos a ver otro beneficio, ¿ok? Que va a ser el apartado de Remote Connect y ya por último la colaboración desde cualquier dispositivo utilizando la aplicación de GrandStream Wave, ¿ok? Y ojo, como aparece aquí, todas estas funciones, ¿verdad? Vienen con todo, con el ecosistema UCM 6300, es decir, que incluye tanto los modelos que tienen A como los que no lo tienen, ¿ok? Muy bien, vamos un poco a hablar un poco sobre lo que es el apartado de Remote Connect. Remote Connect, ¿verdad? Es un servicio que se brinda directamente a las PBX, ¿verdad? Que corresponde a unos planes. Estos planes nos van a dar ciertos beneficios como la seguridad, es decir, nos va a permitir o facilitar el cruce de Firewall NAT basado en la nube con protocolos de seguridad que lideran directamente en esta industria. Termina siendo confiable, ¿por qué? Para los que no tenían conocimiento, a partir de este año, a mediados de abril, mayo, eh, todo el sistema de GDMS, de GWN, fue migrado de servidores locales a Amazon Web Service. ¿Ok? ¿Qué beneficio nos trae esto? Que Amazon Web Service prácticamente nos eh, da el beneficio, ¿verdad? O la confiabilidad de que los productos van a estar prácticamente siempre en alta. Como dice aquí, con un
99.99% de confiabilidad del tiempo de actividad, ¿ok? Más allá de actualizaciones, etcétera, etcétera. Eh, Todos estos sistemas que nosotros almacenemos en la nube, ¿verdad? Eh, Incluyendo telefonía, eh, van a estar prácticamente siempre en alta, ¿ok? Otro beneficio que nosotros podemos traer, aparte de este apartado de Remote Connect, es que tiene fácil uso. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, este servicio de Remote Connect que va anclado directamente a una PBX, ¿verdad? Termina siendo de fácil uso. Incluso se genera un zip server o un código completamente único para cada PBX para, por ejemplo, tener acceso remoto a nuestra PBX, incluso para nosotros poder registrar extensiones que estén fuera de nuestra red. Es decir, para hacerles un poco de dimensión, nosotros aquí en la oficina, ¿verdad? Tenemos nuestra PBX. Aparte, ¿verdad? Se tienen ciertos servicios de Remote Connect que lo que nos permiten es que nosotros, a través de la aplicación de Wave, para los que la conozcan y a los que no, más adelante se las menciono, nosotros desde el teléfono podemos tener nuestra extensión estando tanto dentro de la red como fuera del mismo, ¿ok? Sin ningún tipo de limitante. Entonces, por eso les menciono que este apartado de los servicios de UCM Remote Connect terminan siendo bastante útiles, ¿ok? Al momento de tener uso, sobre todo de extensiones remotas. Incluso hay ciertos planes que son personalizables, ¿ok? Los cuales, donde vamos, nosotros, hablando yo ahorita como cliente, yo como cliente directamente selecciono el plan que se adapte a mis necesidades. Eh, es correcto, Gabriel. Incluso voy a hacer esta aclaración. Cuando nosotros agregamos nuestra PBX, ¿verdad? A esta aplicación de GDMS que les mencionaba anteriormente, que es gestión de UCM y telefonía IP, incluso, bueno, no entra el tema, pero también podemos gestionar routers, switches, access point, todos los, prácticamente la gran mayoría, ¿verdad?, de los dispositivos que Grandstream ha sacado, que están todavía en el mercado, se pueden gestionar desde la nube, ¿ok? Entonces, para hacerles esto un poco más sencillo, cuando nosotros agregamos nuestra PBX a nuestra cuenta de GDMS, ¿verdad? ¿Qué beneficio nosotros tenemos? Que por defecto él obtiene un plan básico de Remote Connect, ¿ok? Que es completamente gratuito. Entonces, este plan lo que nos permite es tener 10 registros de extensiones remotas de manera simultánea, inclusive 2 sesiones remotas, ¿ok? De manera simultánea. Está un poco limitado el tiempo de cantidad de llamadas, perdón, de tiempo de llamadas, ¿ok? Y la cantidad total de llamadas, de horas, ¿verdad? Que se permite de llamadas diarias. Sin embargo, existen planes, ¿ok? Que son pagos, que sí se libera el tiempo de duración de llamadas, por ejemplo, e incluso, ¿qué otros beneficios trae? Que podemos permitir una mayor cantidad de registro de extensiones, podemos utilizar el almacenamiento del cloud, ¿ok? Es como utilizar un almacenamiento en la nube para, por ejemplo, hacer un backup del UCM directamente, eh, etcétera, ¿ok? Incluso otro beneficio de este servicio de Remote Connect, incluso dentro del plan gratuito, es que nosotros vamos a poder acceder, ¿verdad?, a la interfaz de administrador del UCM sin necesidad de estar bajo la misma red. ¿Ok? Eso es uno de los de la mayor cantidad de beneficios. Muy bien. Ahora sí, la otra aplicación o la otra colaboración, ¿verdad?, que nosotros les mencionaba es esta aplicación de Grand Stream Wave. ¿Ok? Esta aplicación de Grand Wave, ¿verdad? Nos va a permitir conectarnos a nuestra PBX desde cualquier dispositivo, ¿ok? Directamente. Esta aplicación, como aparece allí, yo la puedo tener descargada aquí en mi teléfono, ¿ok? Puedo tenerla descargada aquí en mi computador e incluso puedo utilizar un navegador web para el mismo, ¿ok? Eh, ¿Qué beneficio nos trae? Como les mencionaba, yo puedo estar, sabemos la facilidad y la ventaja que es tener la movilidad de utilizar nuestros teléfonos móviles, ¿ok? Entonces nosotros podemos estar incluso más cerca, ¿verdad? De este
de este entorno de comunicación, sobre todo si de repente hacemos este tipo de implementaciones en el trabajo. Incluso, ¿verdad? ¿Qué otros beneficios nos trae esta aplicación Wave? Como os mencionaba, puede ser utilizado tanto en Android, dispositivos Android, como iOS, puede ser utilizado en PC con Windows, ¿ok? O inclusive que tenga Mac, tiene un estado de presencia, ¿ok? Eh, es compatible con los headsets, ¿ok? Cualquier headset que yo conecte a mi computador y a las webcam del mismo, ¿ok? Aparte de ello, como les mencionaba, nosotros aquí desde la aplicación de Wave, nosotros vamos a poder tener la posibilidad de gestionar reuniones, ¿ok? Incluso soporta videos en Full HD, ¿ok? Dependiendo de los códecs que se establezcan. Aparte de ello, bueno, también permitimos audio en HD, que es que básicamente se admite el códec G722, si mal no recuerdo, ¿ok? Para poder hacer este tema. Ajá, como menciona Ricardo, no es que directamente se corten las llamadas si no se tiene la aplicación de Remote Connect. Eh, a ver, sí puede ser una solución, ¿verdad? Que directamente se utilice Remote Connect, pero lo que está sucediendo allí es básicamente el cruce de firewall NAT, ¿ok? Que seguramente se está saliendo por una interfaz y luego por otra, o si de repente estamos por telefonía móvil y se está haciendo cierto tipo de roaming, eh, sin los servicios de Remote Connect termina siendo un poco más tedioso, ¿verdad? Este proceso de configuración. ¿Por qué? Porque a lo mejor se envía el audio, o sea, se establece la sesión, pero los paquetes de audio no se envían por esa misma interfaz y puede que se corte la llamada por en ese entorno, ¿verdad? Por eso les menciono también de los beneficios de Remote Connect, porque básicamente al nosotros tener activado de hecho el Stone, él va a hacer peticiones, ¿ok? Para poder saber desde a dónde, ¿verdad? Yo tengo que mandar esa información. Gabriel, sí, sí se puede utilizar la aplicación de Wave con agentes de call center. Sin embargo, sí se recomienda que se utilice, por ejemplo, en desktop o si de repente estás bajo la misma red del UCM. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo son los problemas de NAT, pueden existir, o sea, tipo, los problemas de red en general, ¿ok? Entonces puede que de repente, si no se tiene bien configurado, se puede presentar un abnormal behavior, ¿ok? Sin embargo, sí se puede utilizar, ¿ok? Es correcto. Se puede tener incluso varias extensiones remotas en la aplicación de Wave. Incluso les voy a dar un adelanto. Lo que ya se desarrolló, ¿verdad? En la versión beta del UCM, ahora, ¿verdad? Uno de los beneficios es que nos va a permitir registrar la misma extensión en dispositivos del mismo tipo. Es decir, yo puedo tener esa misma extensión registrada en mi PC y puedo tener registrada exactamente esa misma extensión en la PC de mi casa, por ejemplo. O inclusive yo puedo tener esa misma extensión registrada en mi teléfono y también, por ejemplo, en el teléfono de mi esposa. ¿Ok? Ese es uno de los nuevos beneficios, ¿verdad? Que nos permite tener, eh, de hecho se está desarrollando, ya se desarrolló, incluso está aplicado en la versión beta del UCM, que es que nos permiten básicamente tener este tipo de conexión con el UCM. Claro, pero lo que pasa, Joel, es que en este caso hay que actualizar esa implementación es en la beta, ¿ok? Eh, la versión, la que actualmente es la oficial, ¿verdad? Esa implementación no está realizada, ¿ok? Es por eso que sucede eso. Muy bien, ahora sí vamos un poco al tema al que realmente vinimos hoy, que es la integración de nuestro UCM con una base de datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se configura? Bueno, sencillamente aquí, ¿verdad? De todos modos, yo les voy a hacer una demostración en vivo. Pero aquí nosotros podemos ver en esta presentación un video tutorial, incluso ya está montado dentro del, del canal de YouTube de Grandstream Networks Latinoamérica, eh, donde, ¿verdad? Ya existe un video que lo grabó un compañero, de hecho, donde se hace esta conexión o esta demostración que yo les voy a mostrar ahorita. ¿Ok? De todos modos, les invito a después
de este webinar, si ustedes desean, poder ingresar al link o inclusive pasarse un ratico, de hecho el video no dura más de 15, 20 minutos, donde se muestra este apartado de configuración si de repente les quedó ciertas dudas que a lo mejor no puede contestar. ¿Ok? Pero sin embargo, muy bien, vamos a verlo en vivo. ¿Cómo nosotros vamos a integrar, ok? Porque termina siendo mucho más fácil y gráfico, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Muy bien, un segundo para grabar la pantalla. Ah, excelente. Me comentan ahora si están viendo la pantalla completa. Excelente, muy bien. Eh, bien, lo primero que de todo, nosotros tenemos que tener instalado en nuestro computador es MySQL, ¿ok? MySQL. Muy bien, ¿cuál fue la que yo utilicé? Nosotros utilizamos, ¿verdad? Para esta prueba en vivo, MySQL Workbench, ¿ok? De hecho, no es la única, se puede utilizar de repente SAMP, ¿ok? Los que tienen este tipo de relación. Incluso, ¿verdad? Disculpa, Juan, creo, si mal no recuerdo, eso está dentro de la implementación de la beta, no recuerdo si en la versión oficial, pero si mal no recuerdo, en la versión beta está ese apartado de integración con Odoo. Eso ya viene más adelante, ¿ok? Cómo hacer esa integración con ese CRM directamente, ¿ok? Muy bien, ajá. Importante mencionarles, nosotros cuando instalamos, ¿verdad? eh, la aplicación de MySQL Workbench nos pide, ¿verdad? Un tipo de autenticación que es a través de usuario, contraseña, ¿cierto? Por defecto, ¿verdad? eh, si mal no recuerdo, se crea root admin, ¿ok? Incluso esa es la que yo tengo configurada en mi computadora. Ojo, al momento de hacer esta implementación, una integración, está a lo mejor en producción, sí les recomiendo tener un tipo o de contraseñas de autenticación un poco más o de tipado más fuerte, ¿ok? Y igual esto depende directamente de la base de datos, ¿verdad? Que utilicen. Sin embargo, como les mencionaba, lo que permite el UCM es conexión con las bases de datos MySQL. ¿Ok? Ah, Ricardo, me comentas si todavía puedes ver la pantalla o si de verdad se paró el video. ¿Qué me dicen los demás? Ah, ok, perfecto. Muy bien, excelente. Ya después de que yo tenga, ¿verdad? Instalada mi base de datos relacional dentro de mi computador, vamos a venir al apartado del UCM. ¿Ok? Nosotros venimos acá, nos logueamos. ¿Y dónde nosotros vamos a ver esa información? Muy bien, lo que les mencionaba, este apartado está implementado ahorita es en la versión beta del usuario. ¿Okay? De hecho, es un nuevo feature que se agregó, que no está en la versión oficial por los momentos, ¿verdad? Está ahorita en la versión beta, que dentro de muy poco tiempo, es decir, un par de meses de aquí adelante seguramente, va a salir esta como versión oficial. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer esta integración? Como les mencionaba. Muy bien, nos vamos a ir al apartado donde dice Extension Trunk, Inbound Routes, ¿ok? Que son las rutas de entrada. Y muy bien, aquí yo tengo, ¿cierto? Mi ruta de entrada, ¿ok? Muy bien, aquí nosotros tenemos el apartado que dice Third Party Database Search, ¿ok? Nosotros lo habilitamos, vamos a quitar todos estos campos que yo tenía aquí precargados, ¿ok? Quitamos y vamos a utilizar la herramienta, ¿verdad? Que desarrolló de hecho un compañero de aquí para nosotros poder hacer esa prueba. Vamos a buscarla. Ok, la tenemos aquí. Excelente. De hecho, esta aplicación que desarrolló nuestro compañero la hizo directamente en Java. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál es la ventaja de nosotros tener esta aplicación? Que de repente si no tenemos conocimiento directamente de cómo manejar una base de datos, ¿verdad? Es decir, de yo tener que entrar aquí, crear mi base de datos, ¿ok? Utilizar, que incluso a través de código yo necesite, tenga que crear, ¿verdad? Tenga que crear la tabla directamente por código, etcétera. No lo voy a crear, pero para que entiendan. Si de repente no tengo conocimientos, lo bueno es que esta aplicación nos ayuda con este proceso, ¿ok? Entonces, bien, ¿qué nosotros tenemos? ¿Qué nosotros tenemos aquí con nuestra aplicación? Muy bien. Aquí nos pide un usuario y una contraseña. Sí, de hecho, tengo que consultarlo, pero seguramente ustedes la van a tener a su alcance para que puedan hacer pruebas. Ojo, cualquier cosa ustedes pueden desarrollarla de ustedes o incluso modificarlas en su momento, ¿verdad? Pero sí, yo creo que eso va a estar para el uso de ustedes directamente, ¿ok? Aquí cuando nos pide la autenticación es directamente con quién, con mi base de datos. Ahorita mi base de datos la estoy corriendo de manera local, no está funcionando en un servidor. Entonces, yo aquí en el usuario, ¿verdad? Coloco root admin, que estos son los datos, ¿verdad? Que yo tengo, o mejor dicho, que utilizo directamente para qué? Para poder ingresar a mis esquemas. Mis esquemas serían como mis bases de datos, ¿ok? Aquí en BD, ¿ok? BD, yo coloco el nombre de la base de datos, ¿ok? Por ejemplo, UCM test. Aquí incluso les recomiendo, ¿verdad? Ya por conocimiento de nomenclatura, que no se utilice el camel case. Camel case es tipo mayúsculas y minúsculas, sino en su defecto que se utilice piso bajo, ¿verdad? Para separar las palabras, ¿ok? Ya con esto, ¿verdad? Yo cuando llego a esta pestaña, significa que ya hizo mi conexión con la base de datos. Incluso, ustedes van a ver aquí, que yo la refresco y aquí aparece mi nueva base de datos, ¿ok? Todo esto que nosotros tenemos aquí termina siendo base de datos. Esta que yo tengo aquí es UCM Piso Test, es la base de datos que acabo de crear. Muy bien, como les mencionaba, aquí vamos a crear tablas relacionales, ¿ok? Entonces, yo aquí en nombre de tabla, ¿verdad? Voy a colocar cuál es la tabla que yo quiero crear dentro de esta base de datos, ¿ok? Por ejemplo, voy a utilizar Phonebook, ¿ok? Después aquí le damos clic donde dice crear tabla y aquí no aparece el mensaje que la tabla está creada, ¿ok? Incluso nosotros actualizamos aquí, aquí no aparece, pero cuando nosotros desplegamos este apartado de tables, aquí aparece directamente el Phonebook, ¿ok? O la tabla que acabamos de crear. Muy bien, como les mencionaba, entonces aquí lo que va a hacer es que va a traerme el número de teléfono de quien yo estoy recibiendo la llamada y lo va a modificar por quién, o mejor dicho, este sería lo que va a recibir la base de datos, ¿ok? O la petición de la base de datos va a recibir este campo y el identificador corresponde a quién, al valor que me va a retornar la base de datos, ¿ok? Ejemplo, yo los voy a hacer eh, ya yo les tengo de hecho preparados unos ejemplos. Entonces, fíjense, para este número, ¿verdad? Yo aquí en este teléfono, en GRP 2670, tengo registradas 6 cuentas, ¿ok? Entonces, aquí, para hacer la prueba, ¿verdad? A cada identificador, como pueden ver, tiene una cuenta diferente, ¿ok? Entonces, fíjense, yo aquí en mi identificador pongo César Ausín, ¿ok? Lo agrego. Luego, así sucesivamente voy haciendo con todos los números que yo desee. Fíjate, son solamente dos campos, ¿ok? Son dos atributos. Es decir, un atributo termina siendo como el caller ID y el otro sería el valor que yo quiero retornar para colocarlo, o sea, es decir, este va a ser el valor que yo voy a colocar ahora como caller ID name, ¿ok? Es como una especie de agenda, ¿ok? De rutas entrantes. Incluso como les mencionaba, ¿verdad? Yo aquí lo puedo modificar. Cada número respectivamente para que me dé un caller ID name.
Acuérdense que esto es una base de datos que va a estar almacenada de manera local dentro de su PC, ¿ok? O sea, es decir, esta prueba que nosotros estamos haciendo es directamente con una base de datos que está de manera local en nuestra PC. Entonces, ¿cuántos registros nosotros vamos a poder añadir? Va a depender directamente de qué, de los recursos que me permita mi computadora. ¿Ok? Si de repente tengo mayor cantidad de almacenamiento, significa que me va a pedir una gran cantidad de recursos. De todos modos, acuérdense que aquí no estamos almacenando ni imágenes ni archivos pesados, es decir, son simplemente caracteres. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que directamente no pesa mucho. Es decir, que los recursos que yo utilice para poder crear mis valores dentro de la base de datos no van a hacer referencia a gran cantidad de recursos dentro de mi PC. Ok, Kevin, por los momentos esta implementación es directamente con las llamadas entrantes, ok, que yo estoy teniendo dentro de mi usuario, ok. Vamos a hacer un par de pruebas más, ok, para que quede claro, ok. Incluso aquí aparece el identificador, sería el nombre, y aquí el teléfono. Muy bien, aquí donde dice usuario UCM, ¿verdad? Va a corresponder a los datos que yo debo colocar aquí para que el UCM tenga acceso y pueda conectarse directamente aquí a la base de datos. ¿Ok? Muy bien, yo aquí voy a crear un usuario. Ojo, si no saben dónde están los usuarios, aquí en MySQL Workbench, aquí en el apartado de Server, User and Privilege, aquí yo puedo ver cuáles son los usuarios, ¿verdad? Que yo he creado, ¿ok? Directamente. Yo, por ejemplo, puedo crear mi usuario que se llama UCM, mi contraseña puede ser password o la que yo desee, ¿ok? Y aquí debo colocar cuál es la dirección IP del UCM. Es decir, cuando nosotros le damos aquí, significa que se crea un usuario dentro de nuestra base de datos, ¿ok? Tengo que volver a refrescar esta página. Donde, como podemos ver, aquí yo tengo otro usuario, ¿verdad? Que se llama, cuyo usuario es username, la password aquí está encriptada, es decir, no aparece, que es la que nos va a permitir enlazar nuestra UCM con la base de datos. ¿Ok? Entonces, aquí yo coloco el host, ¿verdad? En este caso, ¿quién sería? La IP de mi computadora. ¿Ok? En este caso sería la 10.103.10.26. Aquí en Database, ¿verdad? Tenemos que colocar el nombre de la base de datos que creamos. Ahora bien, si de repente no se acuerdan cuál fue el nombre, ¿verdad? No tenemos acceso en la parte de atrás a la otra interfaz. ¿Dónde nosotros podemos chequear eso? Aquí, por ejemplo, en MySQL Workbench, ¿verdad? Yo tengo UCM ISO test, ¿ok? Este corresponde a al nombre, ¿verdad? De mi base de datos directamente, ¿ok? El username, como les mencionaba, ¿cuál utilizaríamos? Este que acabamos de crear, ¿ok? Incluso estos datos están aquí. Sería UCM, password. Aquí en nombre de la tabla, ¿cuál sería? El nombre de la tabla sería esta que previamente creamos, ¿ok? Que sería Funbook. En Caller ID Name, ¿verdad? Bajo este programa se colocó la palabra identificador, ¿ok? Y el número, ¿verdad? Que nosotros vamos a colocar aquí sería teléfono, es decir, este va a ser el nombre del atributo, ¿ok? Nosotros le damos aquí en Save y aplicamos los cambios. De todos modos, como les mencionaba, cuando se crea esta base de datos, ya se crea con esos dos atributos ya precargados. Incluso lo podemos ver aquí. Cuando yo pido los registros de esta tabla, ¿ok? Aquí podemos ver que tenemos un campo de identificador y un campo de teléfono directamente, ¿ok? Muy bien. Ya después de nosotros haber creado esto, le damos aquí donde dice Test Connection, le damos en Start y como pueden ver aquí, dice Connection Success, ¿ok? Después de ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos aquí, editamos la ruta, ¿verdad? Aquí ya me adelanté un poco, pero donde dice, hay que habilitar donde dice Caller ID, Name Lookup, ¿ok? Y aquí debemos seleccionar, en vez de el DAP Query, en vez de hacer esa petición al servidor el DAP,
va a ser la petición aquí a la base de datos. ¿Ok? Nosotros venimos acá, guardamos cambios y aplicamos. ¿Ok? De todos modos, yo ahorita les voy a hacer la prueba de cuando se tiene o cuando no se tiene la base de datos. ¿Ok? Yo aquí tengo esta extensión, ¿verdad? 5544-33230 desde este desde este UCM directamente. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la analogía, o no la analogía, vamos a hacer esta prueba, que es directamente hacer una llamada entre dos UCM, es decir, la llamada que nosotros vamos a presenciar aquí en la aplicación de Wave corresponde a una llamada entrante. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, como podemos apreciar aquí, ¿qué tenemos nosotros en nuestra tabla? Si de repente llama el 5544-3321, el caller ID name que debe aparecer, ¿quién es? César Pausín, ¿ok? Ya lo vamos a ver aquí. Entonces yo, desde mi primera cuenta, marco los textos. Cuando yo vea aquí, ¿verdad? Me va a aparecer este caller ID name, ¿ok? Vamos a rechazar la llamada. ¿Qué pasa si de repente llamo con una extensión, ¿verdad? Que no tiene valores aquí dentro de mi base de datos, ¿ok? Tan sencillo como que se establece la llamada, pero a la base de datos no retornarnos ningún tipo de valor, vamos a sobreescribir el campo del caller ID name, ¿ok? Y ahí, ahorita sí vamos a hacer la prueba con la de Miguel Carrizo y José Castillo para que puedan visualizar que dependiendo de los datos que yo tenga reflejada dentro de la misma, nosotros vamos a poder visualizar que vamos a hacer esa petición dentro de la base de datos. Incluso, incluso, si así, fíjense, desde la tercera extensión, ¿verdad? Lo que hacemos es que se hace esa petición a la base de datos y me retorna aquí mi identificador, que es el nombre. Ojo, si terminan siendo a lo mejor ustedes un poco más curiosos, ¿verdad? Se puede hacer una captura Wireshark, ¿ok? Donde hacemos una captura de paquetes de nuestra PC, ¿verdad? Que está almacenando esta base de datos, ¿correcto? Y yo aquí, por ejemplo, puedo filtrar, ¿ok? La petición del UCM hacia la base de datos, ¿ok? Y ahí podemos visualizar cuando se envían o no los resultados del mismo, ¿ok? De todos modos, si quieren ver más a detalle ese apartado, les invito a que, bueno, hagan una captura Wireshark directamente para poder hacer uso de la misma, ¿ok? Claro, esta al final termina funcionando, esta consulta a la base de datos termina funcionando como una agenda. Incluso aquí nosotros tenemos, voy a hacerle un poco de zoom, ¿verdad? Tenemos una opción. Esto que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Es una sentencia SQL, ¿ok? Es decir, es una manera de nosotros consultar a nuestra base de datos por una información que ya previamente estaba almacenada, ¿ok? Entonces, cuando nosotros le damos aquí donde dice Select Name, ¿verdad? Sería el nombre, el caller ID name, en dado caso sería from phonebook. Esto es un ejemplo, ¿no? Phonebook sería aquí en la base de datos, ¿ok? Donde, ¿ok? El número sea el número que yo tenga aquí, ¿ok? Entonces, es decir, retórname el campo name, que es este campo, ¿ok? De phonebook, de esta tabla, de esta base de datos, perdón, de esta tabla, ¿ok? Donde, ¿ok? El número sea igual al que yo estoy recibiendo. Si es exactamente el mismo número que yo estoy recibiendo, entonces retórname este valor y este valor es el que el UCM sobrescribe dentro del campo del caller ID name. Entonces, esto nos beneficia en caso de que nosotros tengamos cierto tipo de implementaciones donde queremos saber, ¿verdad? De repente ya nosotros sabemos por ciertos valores cuándo o qué persona, ¿verdad? Está, nos está llamando. Inclusive, por ejemplo, en un sistema de tickets, ¿verdad? Directamente yo aquí puedo asociar el número
el número telefónico de una persona con algún ticket que tenga asignado. Entonces es una manera de nosotros poder identificar de una manera un poco más rápida, ¿ok? ¿Quién me está llamando o no? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que corresponde a este apartado de configuraciones del UCM, donde la cual hace peticiones a base de datos. ¿Ok? Eh, si tienen alguna pregunta o alguna duda, voy a estar aquí 5 minutos leyendo sus dudas, preguntas, comentarios, y luego de ello sí ya terminamos el webinar. ¿Ok? Ah, ok, fíjate, bueno, aquí no hice mucho, de hecho, la regla de entrada, por ejemplo, el patrón le puso un signo de exclamación, ¿verdad? Para permitir de que cualquier número entrara. Y aquí donde dice Caller ID Settings, ¿verdad? Está el Caller ID Name Lookup, ¿ok? Que al habilitar esto lo que nos va a permitir es seleccionar de a dónde va a ser esta query o a dónde va a ser esta petición. eh, y aquí está la parte de LDAP y la base de datos. Ajá, el puerto de escucha, lo que pasa es que, a ver, ustedes están viendo es la interfaz, ¿ok? Es como la parte del cliente. Y ahora, en la parte de desarrollador, ¿verdad? La conexión que se hace a la base de datos es que es dependiendo del puerto que se haya configurado al momento de instalación. Por defecto, ¿verdad? Por defecto termina siendo el 3306, si mal no recuerdo, ¿ok? Samuel, cualquier cosa, cualquier duda o incluso el resto que necesite ayuda del equipo de soporte, lo que tienen que hacer es directamente ir al portal de Helpdesk, si no tienen una cuenta, crearse una y después allí crean un ticket de soporte donde cualquiera de nosotros como ingenieros de soporte los vamos a ayudar, ¿ok? Con sus dudas, problemas o temas específicos que tienen, ¿ok? Francisco, sí, sí hay integración con CRM. De hecho, te voy a mostrar cuáles son los que están aquí dentro de la beta. Los más comunes, ¿verdad? Está Sugar CRM, VTiger, Soho, Salesforce Act, e incluso uno de los últimos que se agregó fue Odoo CRM. ¿Ok? Ya más adelante, en otra presentación, en otro webinar, se hará esa demostración de cómo hacer esta conexión directamente del UCM con este CRM. ¿Ok? Ya el resto son un poco más antiguos. Es correcto, gracias Ricardo por la aclaración. Sí, la versión oficial de firmware no está esto implementado. Para poder hacer uso, ¿verdad?, de esta función directamente, se tiene que estar por los momentos, ¿ok?, en la versión beta del UCM. ¿Ok? Como pueden ver aquí, estamos en la versión beta del mismo. Ajá, ya les voy a mandar el link de todos modos del portal de Helpdesk. Listo. Ya les voy a pasar el link, ¿ok? Donde allí pueden hacer cualquier tipo de consultas, ¿verdad? Se generará un ticket de soporte, el cual será asignado a alguno de nosotros como ingenieros y nosotros los vamos a orientar en cualquier duda, pregunta, proyecto, ¿verdad? Que vayan a poder realizar, ¿ok? Fíjate, Joel, en este caso no tiene mucho sentido hacerle las reglas de salida. ¿Por qué? Porque ya nosotros, por ejemplo, podemos configurar en este caso el DoD, ¿ok? Directamente aquí para alguna extensión donde puedo cambiar el número, ¿verdad? El caller ID name, el caller ID number y el caller ID name directamente. Entonces, es más que todo como una especie de agenda de números externos, modo tal de que cuando yo recibo una llamada, yo tenga la posibilidad, ¿verdad? De poder identificarlo, ¿ok? De una manera sencilla. Ajá. Lo ideal, a ver, fíjense, como nosotros vemos aquí, esto es un ejemplo de la consulta, ¿verdad?, que nosotros estamos realizando a la base de datos. Es decir, que si hacemos una ingeniería inversa, ¿verdad?, la cantidad de atributos, ¿verdad?, que nosotros podemos crear en esta tabla serían dos.
en este caso, el número, ¿verdad? Y el caller ID name que yo quiera que tenga ese número, ¿ok? Francisco, no, o sea, si te digo algo, eh, o sea, te estaría mintiendo. Por los momentos no, ¿ok? Pero claro, en este caso, o sea, a ver, como les mencionaba, en este tipo de implementación, ¿verdad? Del UCM con, con las bases de datos, con la conexión de base de datos, en las llamadas salientes, ¿verdad? No es tan útil, ¿por qué? Porque yo puedo modificar el caller ID name y el caller ID, y el caller ID, de hecho, con el DoD, ¿ok? Entonces, para este tipo de implementación realmente no se va a hacer porque ya existe, ¿ok? Ok, no hay problema, Miguel. Lo tomaremos entonces en consideración para que en situaciones futuras, ¿verdad? Puedas generar tu agenda del DAP. Incluso, eh, eh, no es tan complicado, fíjate, ya eso ya debe estar directamente en nuestro canal de YouTube, ¿ok? De Grassley Networks, aquí en Settings, ¿verdad? Directamente tenemos la configuración del DAP. Aquí nosotros funcionamos como servidor y aquí en el DAP Phonebook directamente nosotros podemos ver todas las extensiones que nosotros hemos creado. Después de allí sería provisionar los teléfonos IP, etcétera, ¿verdad? Con sus respectivas contactos, ¿ok? Ajá, fíjense, cualquier contacto que quieran tener con nosotros, lo hacen a través de altran.support@grandstream.com, ¿ok? Sí, creo, si mal no recuerdo, debería ser enviado a ustedes. De todos modos, como les mencionaba, ya les voy a compartir rapidito aquí la pantalla. Un segundito. Ok, este es el portal de Helpdesk de ustedes como cliente. Aquí en YouTube, ¿verdad? Nosotros vamos a Grandstream, vamos acá a la página de YouTube, Grandstream, ¿verdad? Latinoamérica. Hace no mucho, de hecho, si mal no recuerdo, fue ayer o antes de ayer, ya está este video, ¿ok? Este es el video tutorial, de hecho dura son 10 minutos, donde un compañero de nosotros les muestra cómo es el proceso de esta integración, ¿ok? Es más de lo que yo les presenté hoy en el webinar, ¿ok? Si de repente lo quieren ver más a detalle, ¿ok? En otro tipo de implementación, aquí ustedes van a ver exactamente el mismo escenario, ¿ok? Y cómo ustedes van a poder integrarlo, bien sea realmente con cualquier llamada entrante que ustedes reciban. ¿Ok? Ajá, como les mencionaba, Carlos, eh, en este caso debes crear un ticket de soporte en el portal de Helpdesk, ¿verdad? Que les pasé el link anteriormente, ¿verdad? Y con gusto nosotros te ayudamos con esa implementación. Ajá, Francisco, como te mencionaba, no directamente, ¿ok? No se maneja por los momentos, ¿verdad? La conexión de base de datos con las rutas salientes, ¿ok? Esta configuración de base de datos con las rutas entrantes como especie de agenda, ¿ok? Para nosotros poder identificar el caller ID name, ¿verdad? De quien nos está llamando. Si de repente quieren, como les mencionaba, si de repente quieren modificar, ¿ok? En las rutas salientes, el caller ID y el caller ID name, ¿verdad? Lo pueden hacer a través de un DoD, ¿ok? Siempre y cuando su proveedor se lo permita. Carlos, los cursos, la certificación especialista,
es en la página de academy.grandstream.com y las certificaciones profesionales directamente si tendrías que contactar a alguno de tus proveedores locales, ¿ok? Para obtener más información al respecto de cuándo serán las próximas presentaciones, ¿ok? No hay problema. Bueno, eh, discúlpame si de verdad me falta ciertos comentarios por responder, pero bueno, sabemos que somos bastantes. Y bueno, nada, primero que nada les quería dar las gracias por haber asistido, ¿verdad? Directamente aquí a la reunión, a este webinar conmigo. Como les mencionaba, cualquier duda o pregunta, por favor, nos las hacen saber, por ejemplo, a través del correo que les mencioné anteriormente, latampisosupport.com o, en su defecto, crean un ticket de soporte en el portal de Helpdesk, ¿verdad? Y desde allí nosotros, con mucho gusto, les ayudamos con cualquier tipo de implementación o servicio, duda, etcétera, que quieran tener. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por haber insistido y por haber estado aquí conmigo. Bueno, nada, les deseo lo mejor, una feliz tarde y bueno, nos vemos. Hasta luego.